Hola, mi nombre es John, soy estudiante de educación básica y en esta ocasión voy a hablar sobre la descripción científica y la descripción literaria. Es un tema muy interesante, espero os guste mucho y corre video. Voy a empezar por la descripción científica. Esta tiene una finalidad práctica, que es la de informar al receptor sobre algo descrito, y tiene tres características que la distinguen de todas las demás descripciones. La una es objetividad, precisión y claridad. Suele combinarse también con la exposición y tiene como objeto elementos que son reales, nada ficticio. Todo aquí es comprobado y es algo que existe. Por ejemplo, ¿estaría correcto si yo describo científicamente a una película de ciencia ficción? Pues no. Como dije, tienen que ser hechos reales. Podría ser el desarrollo embrionario de un ave. Describir implica emplear un modo neutro, objetivo, preciso y desprovisto de toda connotación subjetiva. Por nada del mundo se nos ocurra describir algo en base a nuestras emociones y sentimientos, porque una descripción científica jamás permitiría esto. Aquí la función del lenguaje que predomina es la representativa. Entre sus rasgos lingüísticos encontramos la adjetivación, que es abundante y denotativa. Es decir, los elementos del nombre, como adjetivos y demás elementos preposicionales, sirven para describir objetivamente objetos que necesitan un grado máximo de exactitud al acumularse. Verbigracia. La estructura reproductiva de las plantas espermatofitas y fanerógamas recibe el nombre de flor, cuya función principal es la generación de semillas mediante la reproducción sexual. Para ser más práctico y que sea fácil de entender, voy a adjetivar al sustantivo individual llamado árbol. Aquí voy a desglosar diferentes tipos de adjetivos en base a este. Si es un adjetivo demostrativo, sería este árbol. Posesivo, nuestros árboles. Numerales, 10 árboles. Calificativo, un árbol bello. Y así sucesivamente. La denotación se caracteriza por ser una forma de expresión donde se dicen o detallan las cosas tal y cuales son. Por ejemplo, la abeja es un insecto. Pero ¿cómo se debe hacer una correcta descripción científica? Esta debe responder a las siguientes preguntas. Primera, ¿qué? Esta hace referencia al nombre del objeto. 2. ¿Dónde vive o procede? Es decir, su origen. 3. ¿Para qué sirve? ¿Qué hace? ¿Cómo se comporta? ¿Cómo funciona? Es decir, la finalidad, utilidad y comportamiento. 4. ¿Qué partes tiene? Es decir, su estructura. Y por último, ¿cómo es? Aquí se incluyen partes como la forma, el tamaño, el peso, el color, etc. En base a todo lo que acabo de decir, observemos el siguiente ejemplo de descripción científica que es corto pero valioso. La jirafa es un mamífero originario de la zona del sur de África. En la actualidad es el animal más alto que existe. Su peso ronda los 700 kilogramos, aunque algunos ejemplares registrados pesan aproximadamente 1.200 kilogramos. Este animal habita en las zonas de las sabanas, en donde encuentra alimento con facilidad. Gracias a su cuello extenso se alimenta de la arboleda de gran altura. La especie más elegida para consumir es la acacia. Segundo tema. La descripción literaria. Es una trama que busca dar características de algo o alguien incorporando recursos literarios y expresivos con una finalidad estética y artística. El siguiente fragmento de la obra Platero y yo es un ejemplo maravilloso de descripción literaria por el autor Juan Ramón Jiménez y dice así: Platero es pequeño, peludo, suave, tan blando por fuera que se diría todo de algodón. No lleva huesos, solo los espejos de azabache de sus ojos son duros, cual dos escarabajos de cristal negro. Como pudieron observar, la descripción literaria no solamente intenta mostrar aquello que describe, sino también producir un trabajo que permita el placer estético en el lector. Gracias a que transmite impresiones, esta no tiene que ser objetiva necesariamente, pero sí verosímil, es decir, creíble dentro del contexto. Aquí el lector, de acuerdo a sus parámetros, va a creer en ese texto literario de acuerdo a la coherencia que haya. El autor también es subjetivo y manifiesta su punto de vista abiertamente, ya que no se persigue el rigor científico ni la exhaustividad, sino destacar aquellos aspectos que se consideran relevantes, obviamente. Ahora os voy a compartir algunos ingredientes para hacer una buena descripción literaria. En primer lugar, tenemos que tomar en cuenta el lenguaje connotativo. ¿Qué quiero decir con esto? Que se emplea una forma figurada y simbólica y no comunica únicamente información, sino también aporta sentimientos y sensaciones. Por ejemplo, se le rompió el corazón al conocer la noticia. Su piel es de seda. Póngase pilas y haga su tarea rápido. Segundo, una buena descripción literaria incluye adjetivos explicativos. Estos van delante del sustantivo y se pueden suprimir sin que se altere el significado de la oración. También expresan una cualidad no esencial del sustantivo, pero añade belleza e interés sobre él. Por ejemplo, aquel dorado baúl contenía el tesoro. Tercer y último ingrediente.
Una descripción literaria jamás debe ir apartada de las figuras retóricas que pertenecen a la semántica. Estas son imprescindibles. La primera de ellas es la comparación. Es una relación de un término que es real y otro imaginario y se les atribuye características similares. Por ejemplo, sus labios son como el rubí, las nubes son como el algodón. Segunda figura retórica, imagen o metáfora pura. En esta aparece el término real e imaginario, pero sin el nexo como. Ejemplo, las nubes son algodones, sus labios son de rubí. Otra figura retórica que os recomiendo es la metáfora. En esta solo aparece el término imaginario en sustitución del término real que nunca aparece y debe imaginarse. Verbigracia, el rubí de tu boca, el algodón del cielo. Muchas gracias. Bye.